Buenos días, buenas tardes, buenas noches amigos, bienvenidos a Zona Tesoros. Hoy les traigo una serie de tips a tener en cuenta a la hora de comprar sus navajas. Y los pueden tener en cuenta ya sea cuando compran en persona en una tienda, pero mucho más importante para cuando realizamos la compra por internet, donde terminamos haciendo la inspección visual recién al momento de recibirlas. No voy a hablar de tips a tener en cuenta para comprar según el propósito para el cual ustedes van a usar su navaja, es decir, tips a tener en cuenta si quiero una navaja para camping, una navaja para cazar o para pesca. Creo que la mayoría de nosotros sabemos qué navajas queremos y sobre todo cuando somos coleccionistas, que ya atravesamos por diferentes etapas y vamos evolucionando en este camino y sabemos lo que queremos al momento de comprar. Entonces, estos tips son más que nada para asegurarnos que no tengamos sorpresas al momento de recibir nuestra navaja. Están basados en mi experiencia y en una teoría que para mí es una teoría muy lógica. La teoría es de que siempre puede haber un artículo defectuoso con algún detalle en lo que es la compra por cantidad que hace el vendedor. Tengan en cuenta que nunca se hacen inspecciones de la totalidad del lote de producción. Solo se hacen de una muestra. Entonces, y eso es en el mejor de los casos, ¿no? Entonces la probabilidad de que alguna navaja con algún detalle llegue a nuestras manos existe. A mí me ha pasado y la verdad no nos lo merecemos, sobre todo cuando pagamos el full price. Pues bueno, les voy a dar unos tips para evitar que esto pase, ya que si le haces estas preguntas a tu vendedor apenas realizas la compra o luego de realizar la compra, él se va a percatar inmediatamente de que eres una persona detallista y revisará tu producto antes de enviarlo. Si no lo haces, la revisión la terminarás haciendo tú mismo al momento de recibir la compra y pues ya solo te queda la opción de devolver. Y no sé qué piensen ustedes, pero a mí me da mucho relajo tramitar la devolución porque hay que hacerlo primero en la página, entonces obtienes la etiqueta, luego tienes que embalar, luego tienes que ir al correo para enviarlo y encima tienes que volver a esperar a que llegue. Pues aquí te van los tips para evitarlo y que tu producto llegue como te mereces. Muy bien, empecemos con el tip número uno. Tiene que ver con los cracks o rajaduras en el material del mango. Pídele a tu vendedor que revise que el mango no tenga cracks o rajaduras, sobre todo que se fije en dónde van los remaches, ya que en muchos casos el acabado es a mano y al martillarlos producen rajaduras en el mango. Como podemos ver en esta Rough Rider de mango de hueso, pueden apreciar que aquí tiene un crack o una rajadura. La verdad no afecta demasiado, pero si yo hubiera estado en el local, por ahí le hubiera pedido que me dé otra que no esté con este crack. O, por ejemplo, en este caso se puede apreciar el crack aquí, en este pasador, que incluso se puede ver también en la parte del lomo, cómo se extiende la rajadura hasta el lomo. Esta es el ridge y tiene este crack aquí. El tip número 2 tiene que ver con el acabado y la terminación. Pídele a tu vendedor que chequee que la terminación en general y que los pulidos espejos o satinados no tengan detalles o fallas en el acabado. No debe haber discontinuidad en su terminación. Estamos hablando de cosas que sean visibles a simple vista, como podemos ver en esta Rough Rider. En la hoja principal, al final, van a ver ahí como que tiene un problema en la terminación. No es un tema de pulido, supongo que habrá sido un tema de cepillado al principio y después el pulido no lo eliminó, porque tiene un pequeño escalón la hoja ahí. Supongo que ahí se aprecia también. También se puede apreciar en esta Uncle Henry,
en su hoja principal, van a ver que al final también tiene un problema de terminación. Ven, el cepillado está desparejo, pero probablemente la hoja ya haya estado mal armada, entonces luego al momento del cepillado, el cepillado copia el formato de la hoja. ¿Ven cómo esta parte está despareja? Ahí se ve mejor. Ahí. Tip número 3, alineación de la hoja. La hoja debe estar derecha y si no lo está, nos podemos dar cuenta rápidamente cuando la hoja está guardada o está cerrada. Dado que debe estar en medio de los separadores y si no lo está, posiblemente o tiene un pequeño juego la hoja, lo cual no me preocupa si es que el juego desaparece una vez que la hoja está abierta, o si no es porque la hoja está torcida y ese sí es un problema que no nos deberíamos comprar. Es un efecto de fabricación y no deberíamos pagar un full price por una navaja así. Miren esta Rough Rider. Miren cómo se nota que la hoja está torcida aquí. Acá se ve rápidamente porque tenemos la comparación. O sea, entre los separadores podemos ver cómo la punta de la navaja se acomoda hacia la izquierda, ¿no? Entonces, si yo la abro, la navaja no tiene juego, perfecto. Entonces, la hoja está torcida. No sé si pueden apreciar cómo tiene una pequeña comba hacia la derecha. ¿Lo ven? Cómo va curvándose hacia allá. Entonces, cuando la cerramos, es mucho más evidente. Y aquí, bueno, claramente aquí no está el problema, en lo que es en la parte gruesa de la hoja no está el problema. Está el problema desde que se hace más finita. Ahí, en algún lugar, la hoja está torcida. Ahí se aprecia también. Tip número 4, bueno, lo acabamos de mencionar recién, el juego de las hojas. La navaja, una vez abierta, no debe tener juego. Si tiene juego, puede ser un problema de ensamblado o de remachado de la hoja y es posible que ese juego aumente rápidamente con el uso y finalmente se termine percibiendo al momento de usarla. Esto no es deseable y no tiene por qué pasar en una navaja nueva. Incluso en las económicas no debería pasar tampoco. Eso se chequea fácilmente agarrando la hoja de esta manera y moviéndola hacia arriba y hacia abajo. Van a darse cuenta si tiene juego o no tiene juego. En este caso, bueno, el rig no tiene juego. No tengo ninguna navaja que tenga juego, por suerte. Tip número 5. Apertura suave de las hojas, ya sean manuales o asistidas. La apertura tiene que ser suave sin tener que hacer o usar demasiada fuerza. Me pasó con esta Boker, que la compré por Mercado Libre. No podía abrir esta primera hoja. Realmente me rompía la uña cada vez que tenía que abrir. Entonces hablé con el vendedor, lo contacté, me pidió que le mostrara por video lo que me pasaba y cuando él checó las otras que tenía, efectivamente la mía era durísima. Así que gestioné el cambio y se la mandé y me mandó esta nuevamente, que esta está bien. Ambas hojas abren bien. Esta hoja abría bien, pero la otra era durísima. Realmente no podía. Ahora, bueno, no es súper blanda, pero bueno, la puedo abrir. También depende cómo sea la pestaña, porque si la pestaña no traba muy bien con la uña y resbala la uña también cuesta más, ¿no? Pero bueno, en este caso puntual realmente era demasiado dura. Y era una Boker. Estábamos hablando de una marca alemana, hecha en Alemania, de primera calidad. O sea que se filtró esta navaja, bueno, la que me había tocado en su momento, se le filtró en la compra que hizo
el vendedor, se filtró el control de calidad. No sé bien qué pasó, pero les puedo asegurar que era durísima. Le puse aceite, la trabajé, le di varias veces para que aflojara. No había caso. No podía abrirla. No podía abrirla. El tip número 6, que no tenga gaps significativos entre los separadores y los fuelles. Parte de una buena terminación en una navaja es que no haya esos gaps significativos entre sus separadores. Siempre que se trate de navajas nuevas, los vendedores tienen normalmente varias en stock, con lo cual será muy fácil para ellos cambiarlas antes de enviarlas. Miren esta L-rig, el gap enorme que tiene entre este separador y lo que es el muelle. Es un gap bastante significativo. Creo que es una de las navajas con mayor gap que tengo entre casi la uña, entre la uña. Es demasiado. Esto no es deseable en una navaja. Si te está gustando el video y quieres ver más contenido como este, suscríbete, actívate la campanita, dale un like y compártelo con tus amigos. Bien, respecto al filo, no hace falta que pidan que chequen el filo, me parece más complicado y dentro de todo son cosas que podemos llegar a solucionar. Algo importante, todos estos tips te sirven si el vendedor es el que envía el producto. Si el que envió el producto es Amazon o Mercado Libre, o el portal que fuere, ahí no tienes esta opción. Y ya solo te queda resignarte si el detalle es menor o hacer la devolución si quieres hacer valer tu dinero. Porque en definitiva estoy seguro que no lo hubieras elegido a esa navaja y le hubieras pedido al vendedor que te dé otra si estuvieras en un local en forma presencial. Lo que digo es, no lo dejemos librado a la suerte, ya que en algún momento nos puede pasar, y ya habéis visto que a mí me ha tocado. Pidamos una revisión del producto antes que nos lo envíen. Entonces, en resumen, tip número 1, evitar cracks o rajaduras en el material del mango. Tip número 2, checar la terminación y acabado. Tip número 3, alineación de la hoja. Número 4, juego de las hojas. Número 5, apertura suave de las hojas, ya sean manuales o asistidas. Y tip número 6, que no tenga gaps significativos entre los separadores y fuelles. Entonces, pídele a tu vendedor que haga una inspección visual completa de tu navaja. Le voy a dejar los tips en la descripción, los tips en español y en inglés, así los pueden copiar y pegar en el momento que realicen sus compras. Bueno amigos, estos son mis tips en base a la experiencia comprando filos por internet. Espero los encuentren de utilidad. Si ustedes tienen algún otro tip, por favor agreguen en los comentarios, así todos nos beneficiamos y pagamos el precio publicado por una navaja sin defectos visibles. De esos que evitaríamos si fuéramos a una tienda física y luego de nuestra inspección encontráramos algo y le pidiéramos al vendedor que busque otra en su stock para que no tenga defectos de fabricación. Así que esto es todo por hoy. Saludos y nos vemos en el próximo video.